Hola, un placer saludarlos. Mi nombre es Adrián Quintero. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco sobre lo que he aprendido en esta cátedra muy interesante en estas últimas sesiones. Entonces, bueno, empecemos a hablar sobre la terminología, que para empezar nunca imaginé que fuese tan complicado entender lo que se trataba realmente la palabra cultura. Eh, Basado en mi experiencia anterior, en mis experiencias anteriores, asumía yo de que la cultura era pues como simplemente partes muy genéricas de la sociedad, como son sus vestimentas, sus gustos por la música, sus gustos por el arte, por el cine, etcétera. Todo este tipo de situaciones que hacen parte más bien de la jerga, como aprendí en una de las lecturas. Entonces, para entender todo esto es mucho más amplio el concepto. Entonces, es necesario entender mucho de la historia y de cómo se ha desenvolvido a través de todos estos años para llegar a un término un poco más inclusivo con todo lo que se refiere en la terminología cultura. Es decir, que ha pasado de mano de los juristas en un principio, donde definían la cultura como un conjunto de características que representaban a una sociedad un poco apartada de lo común, por ejemplo, donde se categorizaba mediante esta palabra el estatus socioeconómico y el acceso, digamos, a herramientas tecnológicas que eran normales para las personas blancas, supongo yo que normalmente en Europa. Entonces era como categorizar en qué rango de la sociedad te encontrabas tú de acuerdo a tus medios para adaptarte a una sociedad ya establecida. Bueno, en segundo lugar, la importancia de los derechos culturales en nuestra sociedad. Es decir, he aprendido que cuán importante es poder demostrar nuestra propia cultura referente a la de los demás, poder expresarnos, cuánto nos ayuda el poder expresar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras prácticas a otra sociedad. Es decir, siempre ha existido una clase dominante, unos factores dominantes que influyen mucho sobre el resto de la población. Entonces, en esta cátedra, bueno, hemos tocado el tema sobre lo que es la visibilización de las otras culturas y cómo han luchado a través de los años para pues llegar a lo que son hoy, a llegar a ser reconocidas como tal en la actualidad. Este es un factor muy importante. También, bueno, como hemos tocado un poco de los métodos de que se puede generar, en los métodos en los que se puede generar cultura. Es decir, por ejemplo, a través del arte se simbolizan muchas cosas que en el papel pues no son tan importantes, o sea, pasan muy desapercibidas en el papel. Es decir, una ley pues no es accesible a toda la comunidad, no todo el mundo tiene una constitución para leer acerca de cómo implementar tus derechos. Pero si lo hacemos a través del arte, a través de dinámicas un poco más inclusivas que son más accesible a toda la población, como niños, adultos, etcétera, pues tendremos mucha más posibilidad de visibilizar lo que son nuestros propios rasgos distintivos. Es decir, expresarnos como si el arte fuese un espejo de nuestra vida para que las demás personas puedan así apreciarlo. Entonces, bueno, estas son algunas de los aprendizajes que he tenido y que son muchos otros. Bueno, respecto a las dudas, siempre he tenido una duda a lo largo de todas estas clases y es como hasta qué punto se debe dar prioridad a la autonomía de ciertas comunidades, es decir, en qué punto nos afecta permitir de que las leyes sean completamente diferentes y que en ocasiones pueden llegar a atentar contra los derechos humanos. Es decir, bueno, ninguna ley debería sobrepasar la del Estado y mucho menos la de los derechos humanos internacionales. Entonces, en ciertas comunidades son muy restrictivas respecto a algunos términos y utilizan métodos como que no son tan convencionales o que no son tan limpios. Entonces, sí tengo esa duda acerca de hasta qué punto se debe permitir
que una cultura tenga pues sus propias leyes y hasta qué punto no se puede intervenir. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Esta es mi intervención. Espero que pasen una buena tarde, un buen día o noche en el momento en que vean este video. Adiós.